Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 17 de enero del año 2021 se va a proclamar como segunda lectura en la misa un extracto de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 13 al 15 y capítulo 6, verso 17 al 20. El texto dice lo siguiente: la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor. Y el Señor es para la persona. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra de Dios. Bueno, vemos aquí cómo Pablo hace como una analogía entre la comida y el estómago y la comida, y la persona y Dios. El ser humano se alimenta y ese alimento va al estómago. O sea que la comida está hecha para el estómago y el estómago para la comida. Pero esas dos cosas, tanto la comida como el estómago, pues el Señor las va a destruir. Eso se va a acabar. Bien, eso lo podemos entender con claridad. Pero dice, pero en cambio significa al contrario, en cambio significa no va a ser así. ¿Con qué? En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor para la persona. Si la comida es para el estómago y el estómago para la comida, no es así. Al contrario no se puede ni siquiera entender que sea lo mismo cuando la persona está hecha para el Señor y el Señor para la persona. Es decir, que la persona no está hecha para la prostitución. La persona no, ni la prostitución para la persona. No, estamos hechos es para el Señor. Esto Pablo lo está diciendo dentro de un contexto a los corintios porque este lugar era como un puerto donde había bastante tráfico de comercio, de dinero, de personas, de gente, y entonces había prostitutas. Era un pueblo pagano. Pablo en esta carta está recordando pues toda esta realidad moral y la unión que tiene cada persona que conoce a Cristo Jesús. Bien, entonces, como la persona está hecha o está dada para el Señor y el Señor para la persona, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí Pablo ya en el verso 17. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Como la persona no está dada para la prostitución, ni la prostitución es para la persona, sino que la persona está dada para el Señor, entonces cuando la persona está dada para el Señor, se hace un solo cuerpo con Él, un solo espíritu con Él. Un solo espíritu con Él. Empieza una realidad de orden espiritual, no carnal. Caminamos en el espíritu con el Señor, caminamos con el Señor, con su realidad espiritual, con su realidad hermosa de fe, de esperanza, de pureza, de anhelos, de respeto por el propio cuerpo, respeto por el cuerpo del otro, una realidad de iglesia, porque caminamos en el Espíritu de Dios. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Huir.
Cuando no hemos huido es cuando hemos caído. Aquí no se trata de manejar, de no, huir, hay que huir. Huir es salir corriendo, siempre salir corriendo. Cuando uno no huye es que se hunde. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Mire, Pablo podría decir aquí, eviten, tengan cuidado, es mejor que no lo hagan. Mire que les aviso, no, no dice eso, huyan. Huyan es corran de ahí. Cuando no corremos, cuando no huimos, es cuando nos hemos hundido. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Aquí la traducción relaciones sexuales prohibidas, en otras dicen fornicación. Me parece muy acertado esta traducción porque amplía más el concepto. Me explico. Una relación sexual prohibida puede ser relaciones entre personas del mismo sexo, una relación adúltera y una relación propiamente de fornicación. Dos personas que ni están casadas, ¿no? Cada una vive en su casa, pero tienen relaciones, por lo que pasa con los novios. El jovencito que tiene 18 años y la muchachita que tiene 15. Ellos están fornicando, no están casados, pero están fornicando. Entonces, Pablo dice, huyan de esas relaciones sexuales. Pero se puede extender el término de acuerdo a esta traducción, de las relaciones sexuales prohibidas. Huyan, hay que salir corriendo. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. Porque es que aquí cuando uno tiene relaciones sexuales con otra persona, implica a la otra persona. Implica a la otra persona. La toca, la hace suya. Son dos seres que se unen, entonces ya queda en ese cuerpo. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo, está pecando contra el cuerpo, ¿no? Está pecando su propia realidad. Uno es una cosa que decir una mentira, sale, un mal pensamiento sale, pero al estar yo con el Señor Jesús, al estar con el Espíritu de Él y no huir de esas relaciones sexuales prohibidas, entonces, ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? El que cometa, cualquier pecado que se cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo, es contra uno mismo que uno peca, esta realidad. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué el cuerpo de uno es templo del Espíritu Santo? Porque empezó a caminar con el cuerpo de Cristo. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En el Señor. ¿Dónde emana y sale la fuerza del Espíritu Santo? Del Señor. El Señor tiene a su Espíritu Santo allí. Si nosotros nos unimos a Él, estamos caminando con el Espíritu Santo. Hacemos parte de ese cuerpo santo. Si pecamos, entonces, ¿qué aparece aquí? ¿No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Que han recibido de Dios y que está en ustedes, pues claro, al unirnos al Señor. Entonces, queridos hermanos, esto es para que tengamos muy en cuenta nuestra realidad corpórea. Porque la gente dice, lo que importa es el espíritu. Pues sí, pero ¿qué significa eso? ¿Usted cómo hace para mirar que hay un espíritu? Porque tiene un cuerpo. ¿Listo? Entonces, nos hacemos con Jesucristo, nos hacemos uno, un espíritu con Él. Entonces, por eso, al tener nosotros un cuerpo y al estar unidos a Cristo, pues hacemos parte de su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, y ahí habita el Espíritu Santo. Por eso somos templo del Espíritu Santo, porque hacemos parte del cuerpo de Cristo, donde habita el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor la gracia y la fortaleza de seguir comprendiendo en sus misterios y en sus palabras. ¿Para qué? Para estar más compenetrados con el cuerpo de su iglesia, ¿no? Y entender que donde está
la cabeza está su cuerpo y que debemos caminar, ¿no?, acorde y con coherencia en nuestra fe. Por eso es tan importante ir trabajando nuestra vida espiritual y no desconectarnos nunca de aquel que nos anima y nos fortalece en la fe. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo y pues si estamos con Cristo, pues tenemos su espíritu. Al tener relaciones prohibidas, sexuales prohibidas, pues estamos afectando nuestra propia realidad corpórea y estamos afectando al mismo cuerpo de Cristo, que es donde está el Espíritu Santo, porque Cristo tiene un cuerpo místico, donde habita el Espíritu Santo. La relación con Cristo aquí pues entonces se hace profunda, profunda. Y ahí no va a pasar lo que va a pasar con la comida del estómago, el estómago y la comida, que eso será destruido. No. En Cristo es otra cosa. Por eso cuando nosotros muramos, vamos a tener un cuerpo místico, un cuerpo glorioso, un cuerpo que tiene otras categorías no distintas a estas físicas en que nos encontramos nosotros, pero que vamos a tener un cuerpo sí. Sigámosle pues pidiendo al Señor que nos siga abriendo los derroteros para ir comprendiendo todos estos misterios que nos unen a Él en su realidad espiritual. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.